Buenos días, jóvenes. Bienvenidos sean a esta clase de Instituto de Familia Eterna. Em, ok, vamos a comenzar con un himno. ¿Cuál va a ser el número 198? Hazme andar en la luz. También le damos una bienvenida especial a Ariana, que nos acompaña en esta clase. Y entonces vamos a iniciar con el himno número 198. La primera oración se la vamos a pedir a Isabel Muñoz, por favor. This is the 178th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Padre Celestial, esta mañana estamos agradecidos por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos en esta clase de instituto y poder gozar de las enseñanzas de esta clase el día de hoy. Padre, te pedimos que tu Espíritu nos acompañe para que podamos recibir revelación y podamos aprender las cosas que deseas que aprendamos cada uno de nosotros en este día. Bendice a nuestro maestro, el presidente Mendoza, para que pueda ser el medio por el cual podamos recibir la enseñanza que este día Él ha preparado para nosotros. Bendícenos para que podamos estar bien, podamos estar atentos y receptivos, y lo que aprendamos el día de hoy nos puede ayudar para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te pedimos podamos comprender y podamos discernir lo que vamos a ver en la clase. Te pedimos nos bendigas a cada uno de nosotros para que estemos bien. Bendice nuestras familias y cada uno de los barrios a los que pertenecemos. Bendice a nuestra invitada para que
el día de hoy ella pueda aprender y, y lo que ella esté buscando, pues pueda ayudarle. Te pedimos estas cosas, hombre Jesucristo. Amén. Gracias. Vamos a seguir con el pensamiento espiritual. ¿Cuál estará a cargo de Isaac Iturralde? Por favor. Claro que sí. Bien. En esta semana aprendí algo muy interesante, muy importante. Es respecto a una mentalidad que se tiene o que se puede llegar a adquirir que nos beneficiaría a todos. Dentro de mis asignaciones de la escuela, comprendí que hay algo que se llama growth mindset, es decir, mentalidad que puede crecer o que tiende a crecer o crecida. ¿Qué es esto? Bueno, esta perspectiva se enfoca en algo, que lo principal es el esfuerzo, es la dedicación, la disciplina, la paciencia y la perseverancia y consistencia. Muchas ocasiones en la escuela se nos menciona que somos muy buenos o muy inteligentes en algo, y otros se nos menciona que somos también que son muy inteligentes en otra cosa. Más que nada, nos dicen que tenemos un talento nato. Y es cierto en cierto punto. Tenemos un talento nato. Sin embargo, si tenemos esta perspectiva, nuestros cerebros, es decir, las conexiones neuronales entre una neurona y otra, es decir, cuando pasan electricidad y pasan diferentes electrones y se crean procesos químicos, estos se fortalecen y se extienden. Es decir, una neurona que estaba aquí se da cuenta que hay otra acá y dice, a ver, espera, habla contigo. Y todos empiezan así a comunicarse más y más y más. Al final de cuentas, el que existen más conexiones neuronales en nuestro cerebro es equivalente a ser más capaces, a reaccionar mejor al estrés, a poder manejar mejor la frustración, a buscar ideas, a resolver ideas, a ser inteligentes emocionalmente, etc. Y por supuesto, más capaces en la escuela y en la vida. Y todo esto se debe a algo, a que nos invitan y nos dicen, hey, te esforzaste, qué bueno que te esforzaste. Puedo ver que te esforzaste. Y también al esfuerzo, por supuesto. Yo les testifico que cada uno de ustedes tiene la capacidad para esforzarse, tiene la capacidad también para poder perseverar y seguir adelante. Y de hecho es un principio celestial. Es un principio celestial que el Salvador Jesucristo nos lo enseñó. Testifico de esto y que es bueno en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Isaac. Ahora será el tiempo del hermano Miguel con la clase. Muchas gracias, Jania. Gracias, Robert. Gracias, Isaúl, Isaac, por esta apertura. Y gracias por tomarse el tiempo de los demás preparativos. Esto que mencionaba Isaac me hace recordar un poco de la importancia de los tipos de comentarios. Hay un modelo que llamamos dentro de los principios de liderazgo lo que son ofrecer comentarios de refuerzo, comentarios de desarrollo, comentarios correctivos. Me hiciste acordarme un poco de eso, ¿no? Como a veces cuando hacemos este tipo de comentarios de refuerzo estimula
nuestro cerebro y al apreciar el comportamiento o desempeño llevado, pues crea este estímulo de hacerlo, ¿no? Eso está comprobado, ¿no? Y tenemos el modelo con El Salvador, ¿no? ¿Cuántas veces él no usaba este ejemplo, ¿no? De bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Y, y tenía la manera de estimular y de fortalecer, ¿no? Los buenos comportamientos, pero al mismo tiempo dando la visión para que no sea solamente una situación de, pues ya hice todo, ¿no? La clase de hoy realmente está dividida en 2 etapas. Me ha puesto a pensar muchísimo. No entendía por qué había tanta conexión. Hemos hablado de muchísimos temas, ¿no? Hemos empezado hablando de la perspectiva eterna, de lo que se cree de la familia en el mundo y la visión que tiene el Señor para con este tema, ¿no? Hemos hablado del gran plan de felicidad, de las condiciones de la vida mortal, del cómo es que el matrimonio pues todavía sigue vigente aún a pesar de los cambios que el mundo ha querido dar, de las responsabilidades y funciones divinas de cada uno, tanto de hombres como de mujeres. Hemos hablado de las ordenanzas y de muchas otras cosas, ¿no? Incluso aún hemos hablado del mandamiento vigente, ¿no? Que disfrutamos de tener familia, de tener hijos, y de cómo seguir nutriendo la relación matrimonial, pero la clase de hoy empieza con el título ¿Cómo salvaguardar la fe y el testimonio? Y al principio no entendía del todo por qué es que pues se habla, ¿no? De esta parte, ¿no? ¿Qué impacto tiene directamente con la familia? Y la verdad es que es complejo. Una familia podrá estar funcional aparentemente en la relación de pareja, en la relación con los hijos, pero ¿qué pasa cuando descuidamos nuestra fe, descuidamos aquellas cosas que creemos que son correctas y empezamos a debilitar nuestro testimonio y por consiguiente nuestra fe y nos aleja de un camino que antes considerábamos seguro, que antes considerábamos firme y ahora es más fácil haber decidido ya no continuar? ¿Y qué es lo que sucede con esto, no? He llegado a la conclusión de que es un tema complejo por todo lo que implica ser un miembro activo y fiel, ¿no? Un discípulo de Jesucristo. Es muy difícil, pero yo quiero preguntárselo a ustedes. ¿Es difícil ser un miembro de la iglesia? ¿Qué piensan? Raúl. Pues yo pienso que depende mucho de la situación, pero creo que son más si ponemos en contraste las bendiciones que uno recibe con, con las cosas difíciles que uno pasa, uno se da cuenta que las cosas difíciles son partes de las cosas buenas y que sin ellas pues no podrían existir las cosas buenas. Entonces creo que en sí pues creo que no, no es difícil. Me gusta tu comentario, Raúl. No, nos dices, bueno, ya si lo ponemos en un contraste, en una perspectiva eterna, vale la pena, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que las cosas que valen la pena no son precisamente las más fáciles, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que viéndolo desde esa perspectiva, digas, me es más sencillo, pensando en las bendiciones que vienen por cumplir con lo que se espera, pero Enoch nos va a explicar un poco más. Yo creo que es como hacer ejercicio, ¿no? Al Eh, principio, pues cuando le ponemos peso, pues sí, se nos hace un poquito difícil, pero ya después con el tiempo, ya nuestro músculo se acostumbró y ya, pues se hace fácil, ¿no?
pero después nosotros necesitamos meterle más peso para que haya más eficacia o haya más efecto en nuestro músculo. Entonces, otra vez se vuelve difícil. Y así es un continuo ciclo. Es igualmente así el Evangelio con nosotros. A veces tenemos circunstancias como fáciles, pero después necesitamos ponerle más peso y eso quiere decir que van a venir pruebas o tentaciones y entonces esto nos puede hacer más fuertes o a veces pues a lo mejor vamos a caer, ¿no? Pero es seguir siendo constantes, porque si dejamos de ser constantes, pues nuestro músculo pues a veces se va a hacer volver flácido, ¿no? Y para volverlo a retomar, pues otra vez se nos va a hacer difícil. Entonces debe ser como un ciclo continuo. Yo no sé si han visto recientemente a Enoch, pero en esta pandemia él ha hecho ya tanto gym que, nada, no sé. No, es real. Tiene que ver con una constancia, con una disciplina. A lo mejor empezar a ir a la iglesia y empezar a ser un miembro activo es difícil, ¿no? El primer paso, adaptarse a los nuevos hábitos que vamos conociendo son complejos, pero después entonces podemos llegar a cierto confort y pasar a la siguiente parte, ¿no? Isaac y luego Robert. Creo que Robert iba primero que yo. ¿Sí, Robert? Gracias, Isaac. Pues respondiendo a la pregunta, hermano, yo diría que sí es difícil, inclusive para nosotros que ya tenemos tiempo de conocer el Evangelio, porque recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo a la vez, como ha dicho muchas veces el presidente Monson, de que las tendencias mundanas de hacer lo contrario a lo que el padre estableció es muy común, ¿no? Por ejemplo, creo que tenemos muy claro el ejemplo de la ley de castidad, de que se nos exhorta a mantenernos puros y evitar tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y claro que afuera en el mundo, pues es muy común ver que las personas no viven ese mandamiento, ¿verdad? Entonces, sí es difícil ser miembro de la iglesia porque a veces podemos llegar a ser tentados. No digo que los que no son miembros no sean tentados, todos somos tentados, claro que sí, pero para nosotros debe ser un ejercicio constante, como decía Enoch hace unos momentos, y de que si flaqueamos en algún momento, pues hay que volvernos a levantar, ¿verdad? Agregando un poquito a tu comentario, creo que, y va por ahí, ¿no? Es tan complejo, ¿no? La serie de normas, ¿no? Hablaste solamente de algo en particular, ¿no? De lo que al mundo su criterio es diferente, ¿no? Que es guardar una norma tan sencilla como la castidad o la moralidad sexual, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que evitar ciertas sustancias, ¿no? También el alcohol, ¿no? El tabaco, sustancias que en otro escenario social, ¿no? Por hablar solo algunas de las cosas que hacemos y que de alguna manera es difícil, ¿no? A como el mundo lo ve, ¿no? Socialmente somos rechazados por algún tipo de comportamiento, ¿no? Isaac, y luego Jairo, y luego Andrea. Gracias. Escuchando el ejemplo de Enoch, muy bueno, por cierto, me hizo recordar esto. Así se ve, ahí está. Ya se ve. ¿Qué es eso? Es la ecuación de Fibonacci. Entonces, en la iglesia siempre repetimos, cada semana tenemos la Santa Cena, tenemos que guardar los mismos compromisos, convenios, entonces nos preguntamos, pues es siempre lo mismo, pero es como una espiral, es el espiral de Fibonacci que va haciendo exactamente lo mismo, pero va creciendo, se multiplica por 3,
Y pues imagínense, la torsión o el querer salirse al estar girando hace más difícil. Sin embargo, sé que si hacemos lo mismo una y otra vez, es decir, lo que el Señor nos pide cada semana, pues a pesar de que la fuerza centrífuga quiera separar, al estar girando, podremos siempre estar eh, pegados al Evangelio, a Dios. Entonces sí es difícil, pero no imposible, da mucho gozo. Tomo parte, ¿no? De los hábitos. Creo que los hábitos que hacemos nos fortalecen para que esto sea más sencillo, ¿no? Jairo. Sí, lo que yo quería comentar, bueno, vino a mi pensamiento relacionado a lo que se ha estado comentando. Y yo digo que entonces está sometido a la oposición, el que sea difícil o no sea difícil, porque al parecer es difícil cuando no tenemos la aprobación o la aceptación de la sociedad con, con las normas o los principios o los mandamientos que Dios ha establecido sobre la tierra. Pero ¿qué pasa si viviéramos en un mundo donde todos lo aceptaran y todos lo vivieran? ¿Sería difícil o sería fácil? Sería fácil, yo digo, porque si estuviéramos rodeados en un, no sé, en un lugar donde todos vivieran esos principios y los mandamientos de Dios, estaríamos llenos de tanta felicidad y diríamos, no, bueno, vivir los mandamientos de Dios es muy fácil. Entonces, entre nosotros, que nosotros somos los que los vivimos, los que experimentamos y recibimos las bendiciones, podemos decir, sí, está bien, no tiene ninguna dificultad. Requiere esfuerzo, pero si nosotros nos comparamos o, sí, con la sociedad de que ellos no lo están viviendo, entonces podría ser que lleguemos a pensar que sea difícil cuando en realidad no lo es tanto. Y ese es el pensamiento que vino a mi mente y, y puede ser una posibilidad que también pueda considerarse así. Fantástico, Jairo. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita, un poco más. Andrea. Bueno, si bien no sufrimos las mismas cosas que los pioneros sufrieron, considero que no estamos exentos de sentir cierta adversidad al momento de ser miembros de la iglesia, porque estamos en un tiempo completamente diferente. Y es verdad que la persecución ha cesado de cierta manera, pero sigue presente y considero que en algunas ocasiones es complicado ser un miembro fiel de la iglesia porque al momento en el que nosotros estamos progresando, estamos perseverando, estamos creciendo espiritualmente, vamos a sentir una mayor oposición. Porque claro, al adversario no le va a parecer pues algo bueno para sus planes, el que nosotros estemos progresando espiritualmente y estemos creciendo. Y es por esto que vamos a sentir que tenemos más pruebas o que nosotros somos más atacados que las personas del mundo y que ellos se ven realmente felices con lo que hacen. Y es cuando pueden llegar ciertas dudas, pero yo creo que si algo se está llenando en mi vida en cuanto a pruebas o dificultades, es porque estoy siendo un miembro fiel de la iglesia y porque me estoy esforzando y porque me estoy esmerando y porque al adversario no le gusta esto, entonces va a atacarme más y voy a sentir esa pesadez. Sin embargo, es aquí cuando sabemos que puede ser complicado, pero es cuando debemos decidir el no rendirnos y el no flaquear y seguir adelante y seguir superando esas pruebas, porque finalmente pues es por algo bueno que estamos siendo pues atacados, porque nosotros estamos siendo más fuertes día con día, pero hay que tener cuidado en no flaquear, en no dejar de hacer las cosas buenas que hacemos y en esforzarnos por seguir haciendo aún más cosas buenas. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Han nutrido muchísimo esta pregunta. Podemos concluir que sí es difícil. Yo no sé, Andrea, si
la persecución actual es más gentil que la persecución de los santos de la antigüedad. Ciertamente antes los mataban, pues eso sí está muy hardcore, pero vaya que puede ser mucho más insistente ahora, ¿no? Piensen en el siguiente escenario. Muchas veces cuando escucho a los profetas actuales decir, ustedes son la generación más especial, ¿no? Que ha venido sobre la tierra, y yo recuerdo que tenía amigos de cómo vamos a ser mejores que Nefi, cómo vamos a ser mejores que los profetas de antaño, cómo vamos a ser mejores que esta generación fantástica, ¿no? De apóstoles, que su fe era impresionante. Pero piensen en esto. Cuando ellos se apartaban, tenían la oportunidad de orar, de tener cierta tranquilidad, de tener ciertas vivencias que les permitían mantenerse más tranquilos, ¿no? No tenían la cantidad de bombardeos sociales ni a través de un dispositivo tan fuerte de lo que ustedes pueden experimentar hoy en día, ¿no? Además, vivimos en un mundo tan agresivo en la parte mercadológica que a veces mi esposa me dice, préstame el teléfono, ¿no? Y le digo, sí, está bien, pero me da curiosidad para preguntarle, ¿qué vas a buscar? Con ganas de decirle, pon una pestaña de incógnito, porque si a lo mejor ella quiere buscar algo de uñas, yo ya valí, porque me van a aparecer invitaciones a uñas en todas mis redes sociales y me van a aparecer diferentes comerciales. Es impresionante, ¿no? Ella tiene acceso a mis passwords, tiene acceso a los dispositivos sin mayor problema, pero de repente me llega una cantidad de publicidad de doramas coreanos, de series así. Y yo digo, ¿qué pasó, no? ¿Por qué de repente si yo no veo eso? Ah, pues creo que alguien usó mi teléfono, ¿no? Y lo mismo, o sea, de repente checando el teléfono y de repente un chorro de publicidad de Paw Patrol, de PJ Masks, y dije, creo que mi hija acaba de agarrar mi teléfono, ¿no? Porque tú buscas algo hoy en día en un dispositivo y eso te va a perseguir, ¿no? Porque la publicidad es tan agresiva. Hoy podríamos estar hablando de esto y aparecer cosas, ¿no? Siquiera sin teclearlo, ¿no? Solo con conversarlo, los micrófonos y los dispositivos ya están programados para perseguirnos en un sentido comercial, ¿no? Entonces, creo que la persecución que experimentamos hoy en día es muchísimo, muchísimo más agresiva que en ningún otro tiempo se ha vivido. El que ustedes sean fieles, desde mi punto de vista, tiene mucho más meritaje de lo que tendría en la antigüedad. Porque si usted tiene una debilidad la cual quiere vencer, y en algún punto usted sucumbe, esa debilidad lo va a perseguir en todas sus redes sociales, en todos sus dispositivos, en todo su alrededor, de una manera que es muy agresiva, ¿no? ¿Qué hablar de las invitaciones a ciertas situaciones, ¿no? Hablábamos del aspecto social, me gustó mucho lo que decía Jairo. Vemos el ser miembro de la iglesia como una limitante social. Decir, oh, si yo fuera miembro de la iglesia, pues podría participar más en cierto tipo de fiestas. Yo creo que el ser miembro de la iglesia realmente no es la limitante, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Pero hemos hablado de la importancia de elegir el tipo de amistades y cómo esto influye de una manera muy, muy, muy grande del tipo de hábitos que usted va a tener, por el tipo de amistades que usted va a desarrollar. Ojalá y todos podamos tener amigos como Enoch que nos lleven al gym, ¿no? Y nos hagan fitness. Pero es difícil. Y no es un asunto solamente, no me malentiendan, no se trata solamente de buscar amigos miembros de la iglesia, sino de amigos que respeten nuestras creencias, que respeten nuestros principios, que respeten nuestra moral. Que yo no me vea afectado por decir, no, gracias, yo no hago esto.
y que no sea objeto ni de bullying, ni de presión social, ni de ninguna otra situación, ¿no? El encontrar a alguien que nos respete en ese sentido es tan importante, ¿no? Y que nosotros nos sintamos tranquilos, ¿no? Por ser quienes somos con las personas que nos rodean, ¿no? Pero efectivamente, chicos, no es fácil. No es fácil ser miembro de la iglesia y es bueno que reconozcamos nuestras inquietudes sobre el evangelio desde ahora. Yo quiero preguntarles, ¿por qué nos alejamos? ¿Qué es lo que empieza a suceder? ¿Por qué piensan que las personas se alejan de sus creencias de esta naturaleza? Yajaira, ¿por qué la gente es inactiva? Creo que puede ser por varias razones, pero creo que puede ser una de ellas puede ser por vergüenza. Tal vez están haciendo algo que a veces que saben que no es correcto y es difícil dejarlo, entonces creo que a veces tienen miedo a ser juzgados y mejor se alejan de la iglesia. O tienen miedo a recibir más conocimiento y se alejan de la iglesia. Aquí la pregunta, Yajaira, sería, ¿fue por la vergüenza por lo que hice o es por aquel mal hábito que no he dejado de hacer? No sé, es que solo cuando usted dijo la pregunta, como pensé en una persona que se alejó de la iglesia, pero creo que es por el mal hábito que no ha dejado de hacer. O que no ha querido resolver, ¿no? Pueden ser ambas, en realidad no esperaba una respuesta, ¿no? Pero pienso que tienen relación, pero Adasa nos va a explicar más. Pues yo estaba pensando que es como un foco, ¿no? Que en muchas ocasiones se nos compara con una luz en las escrituras. Entonces, pues hasta los mejores focos se funden. A veces uno tiene un foco de repuesto a la mano, pero otras veces no lo tiene. Entonces, a veces ya nutrimos nuestro testimonio y tienes suficiente material para continuar, pero otras veces no lo tienes, ya sea porque no fuiste diligente o simplemente las respuestas no están todavía a tu alcance. Tienes que buscar todavía más, tienes que ir más lejos a buscar un foco. Entonces, sí, a veces es falta de diligencia de nuestra parte, pero a veces las respuestas son o no llegan y eso es una prueba, ¿no? También por eso la gente se aleja, porque no encontró más luz para continuar, entonces se alejan. Pues creo que hay de varias formas, pero pues eso fue lo que pensé. Gracias, Adasa, por tropicalizar la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? No tenemos aceite suficiente en tu analogía, ¿no? A veces falla algo en casa y a lo mejor no tengo los elementos para eso, ¿no? ¿Y qué tan esencial puede ser ese punto, ¿no? Vamos a analizar las escrituras. Les pido que por favor vayamos a Mateo 17. Vamos a aprender un poquito de la personalidad de Salvador en cuanto a qué pasa con ciertos escenarios y cómo es que la incredulidad puede afectar nuestra fe, ¿no? Ojo, que te vamos a aprender que son dos cosas ajenas, pero, bueno, dos cosas diferentes pero relacionadas, ¿no? Entonces, hablando del buen Mateo 17 en el versículo 14.
estaba llegando El Salvador a un grupo, a un gentío, ¿no? Y se entiende en la descripción de que había un gentío aglomerado ahí, de que había una discusión, ¿no? Pero la discusión cambia de tono cuando llega El Salvador. Y entonces un hombre arrodillado le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y gracias, Itlali, por el comentario, ¿no? A veces no estamos dispuestos a escuchar el consejo, ¿verdad?, de nuestros líderes, y hay orgullo, y bueno, el orgullo nos aleja, ¿no? Vamos a aprender un poquito, ¿no? Primero, a entender el padecimiento que había aquí, ¿no? Dice: mi hijo es lunático y padece terriblemente, porque muchas veces caía en el fuego, y muchas otras en el agua. ¿Qué pasaba con este hijo? Bueno, tenía que ver una relación con una enfermedad en los nervios. Se entiende que probablemente era una situación de lepra en la que él no percibía, ¿no? Y que esto le hacía a veces tener otro tipo de problemas, ¿no? Además de que parece ser que él era un poquito aventado, ¿no? Y que esto le acarreaba este tipo de problemas. Y adicional a eso viene una queja. Me encanta. Y le dice: lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y entonces, respondiendo Jesús, porque ya estaban sus discípulos, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Yo no sé qué tan acalorada estaba la discusión. Desde mi punto de vista, después de que los discípulos, o sea, los apóstoles, no habían tenido éxito con el sanar a este hijo de este hombre, hubo un reproche, ¿no? En cuanto al por qué sí, por qué no. Y esta parte para mí es bien crucial, porque muchas veces esperamos ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? Y nos quejamos por las cosas que pensamos que deberían de suceder y que no están sucediendo. El Elder Uchtdorf a veces lo relaciona, ¿no? Diciendo, cuando él estaba en la escuela militar, de que veía que algunos amigos que tomaban y fumaban tenían mejor condición física a la hora de correr. Y él decía: ¿no soy yo acaso el que debería de tener salud en el ombligo y andar sin desmayar? Porque estas personas, ¿no? Y cuestionamos, ¿no? No se supone que si yo vivo esta ley, ¿no? Debería de tener estas bendiciones, ¿no? Yo soy fiel pagando un diezmo y no me debería de ir mejor en el trabajo que el trans aquel que... No, hay una queja ahí, ¿no? Y entonces la respuesta del Señor en ese tono entendamos que tiene que ver porque hay una discusión, la gente está peleando, el gentío está ahí y el Señor llega y a ver qué está pasando, y viene acá la queja, y luego los discípulos no lo pueden resolver, y pues por eso el comentario, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, compas? Bueno, a ver, venga, tráenmelo. Y Jesús reprendió al demonio. Se entiende que, bueno, sanó, había una situación extraordinaria, ¿no? Y salió el muchacho y quedó sano aquella hora, ¿no? Ya había otra vez percepción al fuego o al agua y a lo demás, ¿no? Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte. Esto es importantísimo, ¿no? Ya acabó la discusión, ya acabó el tema del gentío y ya solitos los apóstoles. Un aspecto importante de la personalidad del Señor. ¿Por qué nosotros no podemos echarlo fuera? Y Jesús entonces les habla y les dice de la incredulidad. Que si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y bueno, después la clásica escritura que nos justifica a todos y decimos: bueno, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero no quiero que nos enfoquemos en ese versículo, no estaba planeado el 21, me interesa el 20, porque lo que les quiero decir a continuación es que la fe es un principio de acción. Mi fe se mide con obras. Porque aún el orar y ayunar es muestra de nuestra fe.
Y si creo que había en ese momento incredulidad de parte de los discípulos, era porque no tenían la suficiente fe, porque no hacían cosas tan básicas como el orar y el ayunar. Los milagros en nuestra vida no van a suceder si no actuamos con fe. No podemos esperar que no suceda algo si nosotros no primero vivimos el principio sobre el cual nos rige. ¿Por qué creen que el Señor estaba turbado? ¿Por qué creen que el Señor es un tema tan esencial con el que nos busca conectar? Sandra Alvarado, ¿por qué piensas que, de acuerdo a lo que ya hemos hablado, por qué piensas que la fe es tan importante desde la perspectiva del Señor? Creo que, bueno, también en base a lo que venía en el discurso de Elder Holland, es porque dice que con el simple hecho de creer empieza todo. Con nuestro deseo de poder creer en el Señor, pues de esa forma también nuestras acciones van a cambiar. Vamos a cambiar la forma en la que actuamos, la forma en la que pensamos, porque ya vamos a tener ese deseo de creer y pues con el simple deseo, pues el Señor ya nos va a estar ayudando a que eso pueda seguir creciendo, ¿no? Así como decía, que esa semilla se pueda convertir en un árbol en el futuro. Chicos, ustedes no se van a enfrentar, o espero que no, a tener que sanar a alguien con ese tipo de problemas, o tener que sacar fuera demonios, pero sí van a tener que enfrentarse con cosas como salvar un matrimonio, sobrevivir a una discusión fuerte, ayudar a un hijo rebelde. Ni cuán importante será su fe en esas situaciones. Será indispensable, será esencial, será lo que hará la diferencia. Género que no saldrá sino con oración y ayuno. Y como bien lo dijo Sandra, es el primer principio del Evangelio y es donde empiezan a suceder las cosas. El daño de un ejemplo familiar causado por nuestros hábitos es increíble. Yo trataba de entender y relacionar por qué es que esto tenía tanto que ver con la familia, pero conforme iba estudiando esto, y bien dijo Sandra acerca del discurso de Elder Holland, chicos, nuestras obras van a hablar más que nuestras palabras. Usted querrá pedir perdón, ¿no? Y tratar de resolver una situación en su hogar, pero si sus actos no demuestran mayor interés a la situación del verdadero problema, ese género no será aliviado. Si no hay un verdadero cambio, si no hay un verdadero esfuerzo, una verdadera demostración en ello. Yo aprendo de esto de Salvador, porque yo relaciono la incredulidad con la falta de hacer. Por eso es que él dice, es por la incredulidad. Si tuvieras fe, estarías haciendo las cosas que te ayudarían a no tener esta incredulidad. Porque un grano de mostaza no habla de un aspecto de poca fe, no porque sea pequeño, sino por el potencial que el grano de mostaza tiene. Y Lady, ¿querías compartirnos algo? Sí, perdón. Es que era un poquito de lo que estaba diciendo usted. Pero nada más para remarcar un poquito. Me estaba acordando de la escritura que está en Alma 32,
creo que versículo 27, que dice que ejerzamos nuestra fe y aunque solo tengamos un deseo de creer, que dejemos que ese deseo obre en nosotros, porque muchas veces el simple deseo de creer puede salvarnos de caer hasta lo más profundo de las profundidades. Y es muy importante porque, como decía Andrea, el adversario muchas veces ataca cuando sabe que algo va bien. Inclusive a José Smith, cuando estaba haciendo la oración, pues lo primero que le llegó fue esa opresión cuando él empezaba a orar, porque sabía que de esa oración iba a salir algo, pues, la restauración y todo. Entonces, el adversario tiene una gran ventaja sobre nosotros porque ha estado desde aquí, desde que lo expulsaron. Y nosotros tenemos, pues, nuestra edad aquí, porque pasamos por el velo del olvido y olvidamos muchas cosas. Y él no ha olvidado nada. Él sabe nuestro potencial y muchas veces esas simples palabras que a veces suenan tan difíciles, que es tener el deseo de creer, pueden salvarnos de muchas cosas. El simple deseo de poder creer que hay un Salvador, de poder creer que la expiación hace obra en nosotros, porque muchos olvidan que son perdonados. Y Satanás hace lo posible para que nosotros olvidemos algo tan importante que es que somos hijos de Dios, porque sabe que a nosotros tener esa verdad en nuestros corazones, vamos a tener el deseo de creer en ese Padre Celestial que nos ama tanto y comprender muchas cosas. Entonces siento que es tan importante saber el cómo salvaguardar nuestra fe, nuestro testimonio y cómo seguirlo nutriendo también. Porque si lo dejamos de nutrir, llega un momento donde se empieza a retirar incluso lo que ya habíamos aprendido. Y esas cosas que a lo mejor al leerlas nos habían hecho sentir calor en nuestro corazón o sentir esa corriente que corre de la cabeza a los pies, a lo mejor puede desaparecer. Entonces, por eso es importante. Ahorita lo que mencionabas, Lady, me hizo acordarme de una de las citas y sumando, ¿no? a lo que ya hemos venido diciendo. Dice, cuando oramos por la mañana y por la noche en forma constante, estudiamos las escrituras diariamente, tenemos la noche de orar todas las semanas y asistimos al templo regularmente en la medida de nuestras posibilidades, estamos respondiendo activamente a la invitación de Jesucristo de venir a mí. Cuanto más desarrollamos esos hábitos, más ansioso estará Satanás por hacernos daño, pero menor será su capacidad de hacerlo. Mediante el uso de estas herramientas ejercemos nuestro albedrío de aceptar los dones completos de su sacrificio expiatorio. Testifico que al venir a Él activamente podemos soportar toda tentación, todo dolor, toda dificultad que afrontemos. En cuanto a esto, solamente hacer una advertencia. Los hábitos celestiales están diseñados para eso, para protegernos, para que a través de la oración diaria, el estudio de las escrituras, el consejo familiar, pues, se puedan hablar temas y proteger el hogar para salvaguardar la integridad tanto física como espiritual de los miembros de la familia. Pero no permitan que la rutina mate al espíritu, porque eso también es igual de peligroso. Tengan en cuenta que
el don de la fe, dice el Elder McConkie, es concedido como premio a la rectitud personal. Siempre se otorga cuando la rectitud está presente y cuanto mayor sea la medida de obediencia a las leyes, mayor será el atributo de la fe. La confianza que tengo para hacer algunas cosas siempre va a ser proporcional al dominio que tengo sobre lo mismo, ¿no? Yo necesito estar convencido de las bendiciones que vienen por vivir ciertas leyes cuando testifico de ellas, ¿no? Hablábamos, recuerdo en otras ocasiones, ¿no? Los clásicos escenarios, ¿no? Hablábamos en seminario de aquellos misioneros que se van y todavía no resuelven algo en su vida. ¡Qué tortura! ¡Qué tortura! ¿No? Salir al campo sin el hecho de haber arreglado su vida antes, ¿no? De haber dejado confesiones pendientes. Eso es algo que los imposibilita, les quita el poder, ¿no? Podrán ser buenos enseñando, tendrán habilidades, competencias, el Señor no va a condenar a las familias que están conociendo del Evangelio y tendrán oportunidades para seguir progresando, ¿no? A causa de que un misionero a lo mejor no se ha arrepentido del todo, pero en cuanto a la conversión personal se vuelve algo muy peligroso. Porque le puede dar la falsa impresión de que las cosas podrían estar bien, pero no va a haber ese poder, no va a haber esa fe, no va a haber esa facultad que Dios concede, ¿no? Ese es un premio a la rectitud personal. Y es que la fe es el primer principio del Evangelio, ¿no? Entonces, el salvaguardar la fe, el proteger la fe de su hogar, de su familia, es un tema que les debe de preocupar en el tema de que cuando formen su hogar o si ya lo tienen ahora, meditar en cómo voy a proteger la fe de mi hogar. Tiene que ver con los hábitos que yo voy a estar o no desarrollando en el mismo. Cómo es la comunicación, qué tan notorio estamos haciendo, qué tan notorio estamos haciendo la manera en la que vivimos nuestros convenios para nuestro hogar, ¿no? Para ellos, no para los demás, para que ellos tengan un modelo, nuestros hijos, nuestra pareja, ¿no? Ayúdenme a buscar, le voy a pedir a Cintia Meléndez si me puede ayudar a leer Doctrina y Convenios 108, del 7 al 8, por favor. ¿Puede volver a repetir, hermano? Doctrina y Convenios, ¿qué? 108, 7. Ok. Ok. Doctrina y Convenios 108. El versículo 7 y 8. Permítame, hermano, tantito. Si quieres, te lo pongo en pantalla. Pues ya lo tengo. Por tanto, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos. Y aquí estoy yo, y estoy aquí, y estoy contigo para bendecirte y librarte para siempre. Amén. La cantidad de razones por las que nuestros hermanos se inactivan, dejan de asistir, dejan de disfrutar, el participar, son muchísimas. Son muchísimas. Desde el haber transgredido en algo en especial, la vergüenza, el dejar de cumplir con ciertos hábitos que lo fortalecían, diferencias con líderes eclesiásticos, presión social, nuevas amistades que les llevan a otro estilo de vida, etcétera, 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 ¿no? Digo, hablé solo de las quizás más comunes, ¿no? Pero
vayan a visitar a alguien que no ha asistido y créanme que va a tener historias bien curiosas, bien diferentes en todos los escenarios y son muy respetables. Sin embargo, las razones por las que alguien regresa son menos y son mucho más constantes. Quisiera que me ayudaras a leer, Elizabeth, la siguiente cita del presidente Monson, por favor. Elizabeth Domínguez. Dice, he descubierto que, en gran medida, son dos las razones fundamentales que impulsan el regreso a la actividad y los cambios en la actitud, los hábitos y las acciones. Primero, las personas regresan porque alguien les ha mostrado sus posibilidades eternas y les ha ayudado a decidir alcanzarlas. Las personas menos activas ya no se conforman con la mediocridad una vez que ven que pueden lograr la excelencia. Pausa ahí, Segundo, pausa ahí. Entonces, la primera es porque alguien les ha mostrado sus posibilidades eternas. Quiere decir, alguien les ha ayudado a entender la doctrina. La comprensión de los principios eternos es crucial, porque esa es una de las causantes, ¿no? Alguien a lo mejor no entiende bien cómo funciona un principio dentro de la iglesia o dentro de... y dice, no, esto ya... ¿no? Y por un solo principio que no comprendemos, dejamos por fuera tantas cosas como la ley de salud, ¿no? La ley de castidad, ¿no? La ley de consagración, la ley del evangelio, la ley del sacrificio. O sea, dejamos muchas cosas que sabíamos que eran buenas, ¿no? El ayunar, el orar, el ir por un principio que a lo mejor no estoy entendiendo. No, es que eso del sacerdocio no me queda muy claro, ¿no? Y entonces, la falta de comprensión también puede ser una situación, ¿no? Pero dice, la primera razón es porque alguien te ha ayudado a comprender las posibilidades que tienes, ¿no? Al ministrar, ir y rescatar a alguien, es ayudarle a entender la cantidad de posibilidades que tiene dentro del reino. Ayudarle a entender que el ser miembro de la iglesia no es una limitante, sino más bien es algo que le va a dar libertad y muchísimas posibilidades en su eternidad, ¿no? Es algo que le puede ayudar más de lo que le podría limitar, ¿no? Porque no solamente le limita en la parte terrenal, sino en una perspectiva eterna. Y entonces dice, el segundo, Eli. Segundo, otras personas regresan porque sus seres queridos o los conciudadanos de los santos han seguido la admonición del Salvador, han amado a su prójimo como a sí mismos y han ayudado a los demás a realizar sus sueños y ambiciones. Continúa. El catalizador de ese proceso ha sido y continuará siendo el principio del amor. Al final, en ambos aspectos, tanto el de dedicar tiempo para enseñarle a alguien, como el dedicar tiempo simplemente para mostrar un poco de amor, es el mismo principio, es el mismo catalizador, ¿no? A veces solamente alguien necesita que alguien se interese. A lo mejor alguien tuvo algún problema, alguna tragedia, alguna necesidad y lo olvidamos. Ahí lo dejamos, no lo cuidamos. Y por no velar por su necesidad, lo dejamos morir solo y quizás después de eso la persona, por su tragedia, por su escenario, pues sí, cambió sus hábitos, cambió sus expectativas, cambió su comprensión de algunas cosas. Pero hay personas que solo necesitan un poquito de amor para regresar. Con esto, quiero que podamos entender que en el rescate que podemos hacer en la administración, en el ayudar a otros, tengamos este factor, ¿no? Primero, entender que el amor es la clave, es el factor principal, ¿no? Y después de ello es o voy a ayudarle a que puedan comprender algo que a lo mejor no han comprendido, o dos, ¿no? Simplemente ayudarle, ¿no? A cumplir sus sueños, sus objetivos, su perspectiva.
hay una historia que me gusta mucho dentro del material de la clase que habla del Elder Ballard. Él explica que, pues, habló con uno de sus excelentes misioneros cuando él fue presidente de misión y después de que él ya había sido los dos relevados, se volvieron a encontrar años después y lo fue a buscar y le preguntó: ¿en qué te puedo servir? ¿No? Y entonces se le dijo: presidente, creo que estoy perdiendo mi testimonio. Y entonces él no lo podía creer y le dijo: ¿cómo puede ser esto posible? Y dice: por primera vez he leído literatura que habla en contra de nuestras creencias y tengo muchas preguntas y nadie quiere contestarlas. Estoy confundido y creo que estoy perdiendo mi testimonio. Le pregunté cuáles eran sus preguntas y él me las dijo. Se trataban de los temas típicos contra la iglesia usuales, pero quise tener un poco más de tiempo para reunir materiales para darle respuestas significativas. Así que fijamos una cita para 10 días más tarde, momento en el que le dije que contestaría cada una de sus preguntas. Al darse la vuelta antes de salir lo detuve y le pregunté: Elder, usted me ha hecho varias preguntas. Le dije: ahora deseo hacerle una a usted. Sí, presidente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que leyó sus escrituras? Le pregunté. Bajó la vista y la mantuvo ahí por un rato. Luego me miró y me dijo: ha pasado mucho tiempo, presidente. Muy bien, le dije, usted me ha dado una asignación. Ahora es justo que yo le dé una a usted. Quiero que me prometa que leerá sus escrituras durante al menos 1 hora cada día, entre hoy y nuestra próxima cita. Él estuvo de acuerdo de hacerlo. 10 días después, volvió a mi oficina y yo ya estaba listo. Saqué mis papeles para comenzar a responder cada una de sus preguntas, pero él me detuvo. Presidente, me dijo, eso ya no va a ser necesario. Y luego explicó: sé que las escrituras son verdaderas y también sé que hay profetas de Dios vivientes hoy en día. Bueno, eso es genial, le dije, pero va a obtener respuestas a sus preguntas de todos modos. Trabajé mucho tiempo para esto y ahora siéntese y escuche. Elder Ballard. Y entonces le respondí todas sus preguntas y luego le pregunté: Elder, ¿qué aprendió de esto? Y él dijo: debo darle a Dios la misma cantidad de tiempo. Grabemos ese pensamiento en nuestra mente y llevémoslo con nosotros a medida que caminemos a través de este proceso de la vida terrenal. Démosle a Dios la misma cantidad de tiempo. No sé si el problema empezó por dejar de leer inmediatamente. A decir verdad, él leía y de hecho empezó a leer literatura que a lo mejor lo confundió más de lo que le pudo haber ayudado. Y la verdad es que no creo que haya estado del todo mal en esa situación, ¿no? Creo que es bueno reconocer nuestras inquietudes del Evangelio y responder nuestras preguntas. Pero ¿qué estaba pasando con esas preguntas? ¿Qué estaba pasando con esas oraciones? ¿Qué estaba pasando con la rutina que lo mantenía bien? Me pone a pensar. Para mí es ahora más significativo, por ejemplo, cuando analizo con mis hijos un video de Ven, Sígueme. Sus preguntas son muy variadas, ¿no? Desde por qué iban a la cárcel, ¿no? Los pioneros de la restauración, hasta la naturaleza misma de Dios. Ellos saben que en casa tenemos un ambiente de vamos a responder cualquier pregunta que puedan tener. Cuando formen su hogar y en el hogar que están formando, para aquellos que ya tienen su propia familia, mediten en eso. ¿Qué tipo de ambiente deseo tener? Y sobre todo en los temas de la fe. ¿Qué tipo de ambiente estoy creando para que estos hábitos que sabemos que son importantes cultiven la fe y la semilla de la que hemos hablado? Porque igual de peligroso es que haya una mamá que se imponga y diga, ¿saben qué? Aquí mis chicharrones truenan y
No importa si llorando o pataleando, todos leen y todos oran y se me callan y ¿no? Porque al final de cuentas no es la acción, ¿no? No es el hábito, es el propósito del mismo, ¿no? Y si el orar por orar, porque sea un requisito, no está fomentando esta parte, entonces hay que reconsiderar algunos aspectos importantes. Este misionero del cual hablaba el Derbala tenía un deseo sincero de saber. Fue e incluso buscó a su expresidente de misión, quien había sido una influencia importante en su vida, quien se dedicó tiempo para buscar ayudarle a comprender sus expectativas eternas y sus perspectivas, que era una de las cosas que hablábamos para que alguien pueda regresar. Solamente tenía que ajustar nuevamente estos hábitos. Chicos, protejan a su familia. Desde ahora piensen cómo van a cuidarlos para que puedan mantenerse fieles, para que la fe, para que la bondad, el perdón, el arrepentimiento sean principios que se vivan en su hogar, para que se cuiden los unos a los otros. Eso es salvaguardar la fe. Eso es cuidar sus testimonios. Si desde ahora usted, a medida que está más ocupado con más tareas, busque un tiempo, reajuste sus hábitos. Si trabaja, estudia y tiene novia y además hace un chorro, cientos de cosas más y ya no puede leer como leía y ya no puede orar como le oraba, ya no puede ir a todas las actividades como puede ir a todas las actividades, ajústelo, arréglelo. Tenga un nuevo horario, un nuevo hábito, un nuevo esquema. Yo le testifico que si usted lo hace, el Señor le bendecirá. Su fe se salvaguardará. Será como una fogata que lo protegerá de cualquier lobo, cualquier ataque, ¿no?, del adversario en su fe. Será la antesala y la protección idónea para más adelante criar y fortalecer a sus hijos en rectitud. De verdad, cuidar su testimonio es uno de los aspectos más importantes, porque ahora usted tiene un propósito para poder cumplir y guardar todos estos mandamientos. Pierda su testimonio, perderá su propósito y el giro que puede dar su vida puede ser muy peligroso. Pensar en formar una familia sin la perspectiva de tiempo y eternidad, sin pensar en las promesas y bendiciones que el templo trae, le puede dar un giro que puede causar dejar de tener el gozo y la felicidad que se espera que tenga en su familia. Le comparto esta parte en el nombre de Jesucristo y pasamos entonces al siguiente tema que nos lleva a la importancia de la crianza de los hijos con amor y rectitud. Quisiera que me ayudaran a leer Efesios 6:4 y se lo voy a pedir a Luis Varela. Efesios 6:4. Sí. Ok. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué entiendes, Luis? Pues, no, pues muy claro, ¿no? Que los padres no deberían de educar a los hijos con regaños, con una mala, pues sí, a la mala, ¿verdad? En otras palabras, sino que en vez de gritar, explicar por qué están mal. En un ejemplo, ¿no? La línea es muy delgada, Luis, y es bien dificilote, bien difícil. Sí, de verdad no tengo... Entre disciplina y ira es súper difícil. No soy padre, así que sí te creo. Pero si tienes padres, ¿alguna vez te enojó lo que ellos te dijeran? Ah, sí.
Dice, sí, un buen de veces. Qué difícil, ¿ah? Sí ha pasado. Pienso nuevamente en la personalidad del Señor, ¿no? Y como cuando los apóstoles todos incómodos, ¿no? Cuando los niños se acercaron a querer abrazar al Salvador. Dejad que los niños, ¿no?, se acerquen a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? No tengo ningún problema en que mi chaparrito que vieron hace ratito, porque ya está despierto, me interrumpa, ¿no? Ah, pero si es el gato. que por cierto no sé dónde está ahorita, pero siempre me interrumpe, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero también debemos ser buenos con los animales, ¿no? Pero era una broma. Lo que me refiero es entender lo que ellos ven, entender lo que ellos perciben, entender lo que ellos sienten. Es bien difícil. A veces por el simple hecho de que son niños pequeños y pensamos que sus problemas son pequeños, no entendemos que para ellos puede ser el drama y la preocupación más grande que están experimentando en ese momento en sus vidas. Y eso mismo genera en diferentes generaciones, ¿no? No solamente me atrevería a hablar de la ira, ¿no?, sino también de la indiferencia y de lo peligrosa que esta puede ser. Ay, pobrecita, ¿no? Acaba de terminar con su novio. Ay, es la primera vez que ¿no? Y a lo mejor la hija está viviendo el peor momento de su vida y somos indiferentes, ¿no? Pero por eso Sean ya nos va a explicar más en cuanto a esto. Gracias. Algo que yo he aprendido en los últimos meses es que nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Entonces eso es algo súper importante, que lo entendamos, que a medida de que nosotros nos esforcemos por ser mejores, nuestra actitud sea diferente, nuestras formas de expresar también sean diferentes, pues ellos, nuestros hijos, lo van a captar de esa forma y van a tener actitudes buenas, si nuestra actitud es buena. Y como dijeron, pues sí es inevitable los gritos y sentirse desesperado porque pues son niños, ¿verdad? Y no estamos acostumbrados a criar un niño, es muy difícil. Pero si nuestra actitud siempre es, pues si nos ponemos a pensar en las consecuencias de nuestros actos, pues vamos a mejorar un poco eso y más que nada, pues que tener conciencia de que ellos son un reflejo de nosotros. Entonces, si nosotros somos indisciplinados, si nosotros gritamos y decimos cualquier cosa, pues ellos lo van a captar y ellos van a ser igual que nosotros. Muchísimas gracias, hermana Cianya. La verdad es que esa es la parte más difícil. Yo, como cualquier otro millennial, a veces, Luca en especial, el que vieron que cargué, tiene una habilidad para imitarme que ninguno de sus hermanos ha tenido, ¿no? Y yo digo que es porque es mi hijo pandémico, ¿no? Él nace en noviembre, ¿no? Y en marzo del año pasado, pues viene la pandemia y es el que más me ha disfrutado, hablando de que he podido estar en casa por la pandemia, ¿no? Y entonces, digo, como cualquier otro millennial, a veces cuando ya estoy cansado así, ya sea en el sofá o en cama, pues me recuesto tantito y agarro el teléfono y ya sea para leer o para ver algún meme, hago el efecto, ¿no? Él tiene de juguetes celulares, ¿no? Pues, tanto suyos como de sus hermanos y es impresionante, ¿no? Porque mi esposa tiene una foto padrísima donde él agarra, se sienta, se recuesta tantito y
agarra el celular como si estuviera viendo algo, ¿no? Pero es un juguete. Y entonces me da miedo la habilidad con la que aún a esos detalles imita, ¿no? Yo a veces tengo el hábito de cuando hablo por teléfono con algunas personas y ya estuve sentado un rato, pues caminar, ¿no? Y a veces él solo está caminando detrás de mí con otro cachivache en la oreja, imitándome como él está, ¿no? A veces se sienta, ¿no? En esta silla y le encanta hacer como que escribe, porque pues eso es lo que ve su papá, ¿no? Y me da miedo porque pues algún día le van a preguntar, ¿no? ¿Y qué quiere ser de grande? No, pues quiere estar enfrente de una computadora, ¿no? Ya no, ya los niños ya no van a decir bombero, carpintero, no, van a decir, no, pues estar en Zoom todo el día, ¿no? Y el reflejo es muy, muy alarmante, ¿no? Yo les platicaba, ¿no? Como a principios del semestre tuve una experiencia también muy, muy impactante en mi vida, ¿no? Con su hermano mayor, con Jacob, les platicaba, ¿no? Como mientras enseñaba la clase, que es a esta hora, en esa ocasión el que se había despertado era el mayor, ¿no? Jacob. Y cuando, pues como ya estaba por acabar y así, pues no le di tanta importancia, ¿no? Pero él estaba ahí prestando atención, ¿no? Y estábamos pues hablando precisamente de la perspectiva eterna y de cómo fue que Tania y yo decidimos tener el número de hijos que decidimos tener, ¿no? Y pues que lo llegamos en el templo y que hicimos algunas cosas, ¿no? En la tarde me enojo con Jacob porque me roba hojas de la impresora, ¿no? Y entonces, pues en vez de usar las recicladas o así, pues me molesté, ¿no? Y entonces, pues yo oraba, ¿no? Y decía, ayúdame, ¿no? A que no sea tan rebelde, o qué puedo hacer para que sea más obediente, ¿no? Y a la hora de la comida, Jacob me dice, papá, quiero tener 4 hijos. Y yo le pregunté, ¿sí? ¿Por qué? Y después me dice, no, me gusta, es un buen número, o mejor 10, ¿no? Entonces yo sonrío y le digo, bueno, debes considerar a tu esposa en esa decisión, ¿no? Pensando entre mí, pues a ver qué esposa te aguanta más de 4, ¿no? Y él dijo, y yo le dije, bueno, pues considéralo con tu esposa. Y él me responde, sí, y con el Señor. Y Tania y yo al mismo tiempo, ¿con quién? Y Jacob otra vez dijo, pues con el Señor, como tú y mamá lo hicieron para tenernos. Hasta el hambre se me quitó, chicos, ¿no? Esa vez se me quitó el estrés, se me quitó el coraje, se me quitaron, me olvidé de las hojas robadas. Chicos, ellos nos ven, nos observan en secreto y no en secreto, pero las que más me inquietan a veces es en secreto, cuando ellos nos observan y no nos damos cuenta. Si yo quiero que mis hijos sean más obedientes, el que debe ser más obediente soy yo. Lo que dijo la hermana Senya es muy real. Hay un reflejo y no podemos pensar que nuestros hijos son nuestra propiedad, ¿no? El presidente Nelson cuenta una experiencia muy buena. Él dice que cuando su hija tenía 4 años, llegó muy tarde del hospital y pues ofreció a él a terminar la rutina de la noche, ¿no? Y empecé a darle órdenes, dice el presidente Nelson. Quítate la ropa, cuélgala, ponte la pijama, cepíllate los dientes, haz tu oración. Entonces parecía un sargento dando órdenes, decía el presidente Nelson. De pronto, algo pensativa, ella le volteó y le dijo, papi, ¿soy tu propiedad? Él comenta, mi hijita me enseñó una lección importante. Los hijos no son de nuestra propiedad. El privilegio que tenemos como padres es el de amarlos, dirigirlos y luego darles la oportunidad de empezar su propia vida por sí mismos. Es un privilegio que tenemos de amarlos, dirigirlos y entonces después, y yo creo que es la etapa final, etapa en la que muchos de ustedes están, darles la oportunidad de tomar su propia vida por sí mismos. ¿Qué principios nos enseñan estas experiencias, Erika? Verás.
¿Estás ahí? Luis Reyes. Sí. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro, con gusto. ¿Qué aprendemos de estas experiencias compartidas? De estas experiencias. Bueno, desde que empezó a hablar, pensé en una experiencia que compartió mi presidente destaca con, bueno, era un cara a cara para jóvenes. Y él comenta de que en una ocasión, él y sus hijos, cuando estaban más pequeños, fueron a un concierto. Y en este concierto, pues se veía que el pianista, pues tenía más habilidades que el presidente. Porque el presidente, pues es pianista, presidente Acosta. Y menciona que ya de regreso, pues iba comentando con sus hijos de que pues que también iba, pues, que también lo había hecho el pianista y comenta que sus hijos se empezaron a decir pues sí, pero falló en esto y sí, pues también tuvo errores en aquello. Y pues el chiste es que comenta el presidente Acosta de que pues a veces él como padre pensaba que tenía que ser mejor en esto o en aquello, pero pues él nada más tenía que ser mejor como padre y va a ser lo mejor ante los ojos de sus hijos. Entonces me quedé pensando mucho en eso, como ah, pues nada más es, como usted comenta, pues nada más debemos esforzarnos para que cuando nos toque ser padres, en mi caso, eh, pues solo demostrar lo mejor, como estar ahí para cuando nos necesiten y brindarles pues el amor y el apoyo que necesiten, ser el ejemplo. Entonces, y así pues tal vez ante nuestros ojos nosotros no habremos sido los mejores, pero ante los de ellos pues habremos dado lo necesario y nos verán como grandes ídolos y héroes, ¿no? Gracias, Luis. Dice la proclamación: el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro. Siempre empieza primero con esta figura, ¿no? Así como a sus hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, ¿no? Primero, entender una solemne responsabilidad y después hablar de un deber sagrado. Me encantan las palabras tan ignominiosas, ¿no? Así tan... no, o sea, el usar solemne y sagrado desde mi punto de vista tiene que ver con el hecho de que pues es una responsabilidad compartida, ¿no? Si entendemos que nuestros hijos no son de nuestra propiedad es porque somos copartícipes con el Padre Celestial, ¿no? De ayudar a estos espíritus que son enviados bajo nuestra tutela y bajo nuestra responsabilidad. Pensando en el hijo pródigo, que es una de las parábolas favoritas cuando se habla de estos temas, ¿verdad? Quisiera que pensáramos un poco en cuanto a eso, ¿no? El hijo pródigo, ¿cómo sabía que su padre no lo rechazaría? Creo que a veces como hijos podemos llegar a ser un poco prejuiciosos, ¿no? Yo no estoy seguro que él sabía que no lo rechazaría. Más bien pensó que era mejor el escenario, ¿no? De lo que estaba viviendo actualmente, ¿no? Su vergüenza era muy fuerte, su mala decisión, ¿no? Pero pensaba que si aún podía ser un siervo en su casa nuevamente, su condición sería mejor que estar comiendo, ¿no? Con los cerdos, como estaba viviendo en ese momento. Entonces, yo me he puesto a pensar por la parábola del hijo pródigo, ¿qué seguridad le estoy dando a mis hijos de las cosas?
Los estoy haciendo sentir seguros de que si ellos vienen a mí podrán hablar de algún tema. Los estoy haciendo seguros de que si ellos tienen algo importante que decirme, no los voy a rechazar. Personalmente creo que tengo que mejorar mucho en esa parte, ¿no? A veces las rutinas de los niños son muy demandantes, pero creo que el espacio para escuchar, he aprendido que a veces nuestros hijos solamente hacen cosas por buscar tener más tiempo con nosotros, ¿no? Como cuando Pedro, después de las visitas que recibió en la transfiguración, quería solo hacer enramadas, ¿no? A veces solo buscan tener más tiempo con nosotros. Y es conmovedor, es un tema a pensar, ¿no? Y en alguna etapa de nuestra vida, bueno, nos queremos independizar y ya no somos tan celosos con el tiempo de nuestros padres, pero el saber que estarán ahí, bueno, es algo que yo les invito a que si no tuvieron la bendición o la fortuna de vivirlo como hijos, tengan toda la meta de poder hacerlo. Lo que me encanta del Evangelio de Jesucristo es que se cubren todas estas necesidades. No todos tuvimos una estructura familiar en la cual crecer y tener el ejemplo o el modelo para poder ser fieles, ¿no? En las cosas, pero a través del Evangelio y la expiación podemos arreglar y corregir muchas cosas que sabemos que a lo mejor no tuvimos el modelo, pero a través del Salvador siempre tendremos el ejemplo perfecto de todas las cosas. Y yo comparto mi testimonio de que sin importar el origen o la estructura familiar de la que usted venga, usted siempre podrá formar el hogar y la familia que usted desea. Sin importar la estructura familiar de la que venga, usted podrá formar la familia y el hogar que usted desea. El lugar celestial. Comparto mi testimonio de que esta es la iglesia de Jesucristo. El libro de Mormón es real. La familia es ordenada por Dios y es la estructura más importante que existe sobre la faz de la tierra. Y comparto esto y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, y también muchas gracias a todos los que pudieron estar aquí y participar de esta clase. Tenemos nada más un pequeño anuncio. El domingo 16 de mayo estaremos teniendo nuestra actividad de clase para que puedan ir haciendo los preparativos necesarios para poder acompañarnos. Va a estar muy padre. Y bueno, vamos a terminar con la última oración, la cual se la vamos a pedir a Perla Anaí. ¿Nos puede hacer, por favor? Sí. Nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la bendición que tenemos de despertar temprano y de poder recibir instrucción desde estas horas para nuestro día. Te pedimos que lo que aprendamos pueda quedar en nuestro corazón para que podamos aplicarlo y que podamos también sentir tu influencia y la inspiración que necesitamos para poder mejorar aquellas cosas que necesitamos mejorar y poder desarrollar nuestros hábitos celestiales que hemos hablado en la clase. Gracias por amarnos y por siempre bendecirnos y perdonarnos. Ayúdanos a poder ser una luz para otros y a poder seguir participando del instituto y de cada una de las actividades que tienes preparadas y que has inspirado para que recibamos en estos días. Padre, te amamos y ayúdanos a poder demostrártelo hoy un poquito más. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias a todos, chicos. Voy a mandar el